Entendido. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva conferencia incluida en nuestros encuentros sobre patrimonio geológico y minero. Esta tarde, la SEGIN, vamos a contar con la presencia de un notable ponente, que es Trinidad de Torres Pérez Hidalgo, que nos viene a hablar de un tema en el que él es especialista, que es sobre los osos de las cavernas y, en concreto, pues, bueno, su experiencia en la excavación del yacimiento de la Sierra de Aralar en la cueva de Amuchate. No me quiero extender porque además él seguro que os va a encantar la presentación que nos tiene preparada, pero sí me gustaría pedir, bueno, sí, primero quiero pedir a todo el mundo que por favor cierre los micrófonos para que no haya incómodos ruidos de fondo. Y bueno, y ahora voy a hacer una breve reseña biográfica sobre Trino. Bueno, Trinidad de Torres Pérez Hidalgo, nuestro ponente de hoy, al que todos conocemos como Trino, nace en Madrid en 1947. Estudia la carrera de ingeniero de minas en la Escuela de Minas de dicha ciudad y en 1984 obtiene el grado de doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. La obtiene gracias a un trabajo, una tesis titulada Úrsidos fósiles de España y Portugal. Este trabajo de investigación recibió la calificación de sobresaliente cum laude y le valió el premio extraordinario de doctorado, así como el premio de la Real Academia de Doctores. De esta manera, con este trabajo de investigación, se convierte en uno de los mayores especialistas en este tipo de fauna ibérica. Desde 1966 hasta 1971 es becario en el Instituto Geológico y Minero de España. En ese año de 1966, además de comenzar su andadura profesional, se produce un hecho que marca su futura línea de investigación. Como miembro del Grupo Espeleológico de Minas, participa en la exploración de la Cueva del Reguerillo, cerca de Madrid, en donde encuentra sus primeros fósiles de úrsidos. Entre 1971 y 1991, trabaja en el Departamento de Geología en la empresa nacional Adaro de Investigaciones Mineras, en ADIMSA, en donde realiza diversas hojas geológicas y dirige proyectos de recursos minerales energéticos. Simultáneamente con esta labor profesional, dirige excavaciones paleontológicas en cavidades de todo el país, como la ya citada Cueva del Reguerillo, la cueva de Arricruz en Guipúzcoa, la Sima de los Huesos en Atapuerca, Burgos, la cueva de Troscaeta en Ataún, Guipúzcoa, la cueva de los Osos en Tella, Huesca, la cueva de Irós en Triacastela, Lugo, la de la Lucía en Quintanilla, Cantabria, en la de Santa Isabel en Ranero, Vizcaya, y finalmente la de Amuchate en la Sierra de Aralar, Navarra, que es de la que él viene a hablarnos esta tarde. Al hilo del reciente fallecimiento del paleontólogo Emiliano Aguirre, cuyo nombre está estrechamente vinculado al yacimiento burgalés de Atapuerca, me gustaría recordar un hecho excepcional que, sin desmerecer el trabajo realizado en Atapuerca por el señor Aguirre, sitúa a nuestro invitado, al profesor Torres, como un factor decisivo para que Atapuerca hoy sea un referente mundial en cuanto a estudio de la evolución humana. Corre el año de 1976 y Trino está iniciando su tesis doctoral sobre las especies de úrsidos del Pleistoceno de la península ibérica, siendo doctorando precisamente de Aguirre. Se encuentra excavando en la conocida Sima de los Huesos con miembros del grupo espeleológico del BAES, y entre las docenas de fósiles que encuentran, Trino reconoce un molar que es humano, que resulta ser humano. A la luz del carburero, bueno, no le da mucha importancia pensando que es moderno, pero empiezan a salir otras piezas dentales y finalmente una mandíbula que él reconoce como humana. Así, Trino, pues hay que destacar
que haya los primeros restos de Homo neanderthalis en la cima de los huesos. Este hecho le vale, a pesar de haber sido excluido del Premio Príncipe de Asturias que se otorgó a los principales directores de Atapuerca, esta aportación le hizo valedor en 2013 del Premio Evolución a los Valores Científicos de la Fundación Atapuerca. En el transcurso de su carrera en la Universidad Politécnica de Madrid, crea el Laboratorio de Estratigrafía Biomolecular. Este centro constituye un referente internacional por su intensa actividad en datación por racemización de aminoácidos y geoquímica orgánica aplicada al análisis paleoambiental. También constituye en esa época el reconocido Grupo de Investigación, Grupo de Estudios Ambientales. Además, ha sido director del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, que está en la Escuela de Minas de Madrid y que invito a todo el mundo que no lo conozca a que vaya, y en donde se preservan algunos ejemplares de las excavaciones que ha llevado a cabo. Y además también ha sido director del Departamento de Ingeniería Geológica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid. Ha participado en numerosos proyectos europeos, nacionales y de otras entidades. Además, es autor de más de 400 publicaciones y numerosos informes científicos. Bueno, como todo el mundo se habrá dado cuenta, estamos ante una personalidad. Así que yo no quiero robarle más tiempo y os dejo con él para que os dé esta interesante charla que seguro que a todos os apasionará. Adelante, Trino. Muchas gracias, Pilar. Bueno, casi has consumido todo el tiempo, vale. Bien, bueno, en primer lugar quisiera agradecerle a la Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero la invitación a que dé esta conferencia y bueno, y también es un momento adecuado puesto que este año es un año internacional de las cuevas y del karst y yo a fin de cuentas pues mi primera inquietud científica estuvo relacionada con el karst y de hecho mi proyecto fin de carrera fue estudio del karst, del Pontón de la Oliva y de la Cueva del Reguerillo en Madrid. Y posteriormente, al hacer ese estudio, pues encontré los primeros restos de oso de las cavernas y bueno, una cosa llegó a la otra. Bueno, yo os voy a hacer una presentación de un abanico enorme de posibilidades científicas y de alguna manera luego pues voy a intentar que sea ameno, que veáis un poquito de qué va este mundo y luego pues me prestaré a todas vuestras preguntas. Bueno, bien. Lo he titulado de esta manera, es decir, Yacimientos paleontológicos en cueva, un patrimonio frágil, lecciones de la excavación de Amuchate Leicea. Por cierto, me he vuelto a comer una E ahí, que es lo que ocurre. Bien, primero os voy a hablar un poquito de lo que denominamos filogenia. ¿Y por qué vamos a hablar de filogenia? Pues la filogenia es pues, como un árbol genealógico. Y se ha establecido para toda serie de animales vivientes, el hombre también. Y dado que los osos y el hombre han estado bastante ligados a lo largo del tiempo, pues bueno, está bien que os hagáis una idea de lo que han opinado algunos sabios sobre la ascendencia y descendencia de los osos. Aquí a la derecha tenemos un gráfico que es un clásico, que es el de Tenius del año 1959, es un paleontólogo alemán, y bueno, de alguna manera viene a establecer que el origen de los osos está en unos animalitos pequeños del tamaño de un glotón, que es el género Ursabus, que aparece en Europa, en España también hay, por cierto, ya sé que es parte de Europa, pero sobre todo los mejores hallazgos están en China, y a partir de este género pues van a derivar el resto de los osos. Hay unos osos pequeños, de pequeña talla, que es Ursus rusinensis o Ursus minimus,
Ursus rusinensis aparece, por cierto, en una cueva en la provincia de Guadalajara, en Laina. Y luego tenemos el primer gran oso, que es Ursus etruscus, que es bastante frecuente en Italia, Holanda, en Francia, y en España hay algunos restos aislados. Y a partir de Ursus etruscus van a salir dos ramas que son muy distintas. Una que ya veis ahí, de color marroncito claro, que son los osos de las cavernas, que hay dos especies que se suceden en el tiempo. Ursus beningeri, que sería el de la cima de los huesos, y Ursus spelius, que es el oso de las cavernas corriente y moliente. Y luego hay en estos que están en rojo, que serían, pues digamos, los osos más carnívoros. El oso polar, Ursus maritimus, o el oso pardo, que hay una variedad enorme de subespecies, por hablar de alguna manera, que sería el Ursus erectus. Y luego tenemos un componente bastante exótico, y es el oso tibetano, Ursus tibetanus, que aparece en Iberia, en la península ibérica, aparece en muchos sitios, y sobre todo aparece en el fondo de la Gran Dolina de Atapuerca, donde yo recuperé en 1976 algún material muy interesante, y también aparece disperso un diente, un hueso y poco más en otras cuevas de la península ibérica y de Francia sobre todo, y muy frecuentemente ligados a la vertiente mediterránea. Aquí a la izquierda vemos un gráfico bastante más complicado, que es el de Mazza y Rustioni, y bueno, de alguna manera pues establece un mundo muy complejo de osos pardos, y otro similar de osos de las cavernas que simplemente se extinguen. Decir que este es un punto súper importante, este que estoy marcando aquí, porque es donde se produce la especiación, es decir, aparece el oso de las cavernas verdadero y Ursus beningeri empieza a extinguirse. Y justo en este momento, en mi opinión, sería el momento de los osos de la cima de los huesos. No hagáis caso a las edades porque no están bien. Bien. Los osos de las cavernas, pues aparecen en muchos lados, ya veis aquí, de Europa y de Asia. En Europa occidental y en la península ibérica, obviamente, es el oso de las cavernas típico, sería Ursus speleus, y luego aparecen Ursus ingressus, Ursus cudarensis, y aquí en esta puntita, un oso que tiene un hocico que recuerda mucho al de un pato, que sería Ursus rossicus. Son todos osos de las cavernas en el sentido de que por muy experto que seas, tú te encuentras dientes y huesos de cualquiera de estos osos y eres incapaz de separarlos. Lo que pasa es que hoy día estas separaciones se han logrado mediante genética, estudios paleogenéticos, es decir, buscando el ADN fósil. Ya refiriéndonos a la península ibérica, digamos que en general los yacimientos de osos de las cavernas quedan muy constreñidos al borde norte de la península, eso, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Corotracito, que sería un yacimiento de alta montaña, esta sería la cueva del Toy, y luego una rareza, y es que aparece un buen yacimiento en Madrid, en la cueva del Regrillo, que precisamente fue ahí donde me cogí el vicio de estudiar los fósiles de oso de las cavernas. Sin embargo, el oso pardo, bueno, el oso pardo es que es cosmopolita, es decir, aparece en toda la península ibérica, pero también aparece en prácticamente toda Asia, aparece en América del Norte y aparece en Oriente y aparece y en África, que no sé si lo he repetido. Curiosamente, el oso de las cavernas, que aparece fundamentalmente aquí en la cueva del Reguerillo y la cueva de los Casares en Guadalajara, donde hay muy poquitos restos, pues falta totalmente al sur de la Mancha, y también al sur de la desembocadura del río Ebro. También jamás ha sido encontrado en Portugal. Posiblemente tenían una relación muy directa con la cubierta vegetal, es decir, esta zona más o menos de Madrid hacia el sur
donde el clima es mediterráneo en sentido estricto y lo fue también bastante en el pasado, y hacia la parte norte el clima es eurosiberiano y de alguna manera pues el tipo de sustrato vegetal con el cual se alimentaban estos animales era distinto. Bien, la relación del oso y el hombre, bueno, sobre esto se ha escrito mucho, ¿eh? Y yo soy bastante refractario a pensar que hubo una gran relación, por supuesto, de depredador-presa, y sin poder decir cuál fue el depredador y cuál fue la presa, porque realmente el oso de las cavernas, sobre todo, se extingue a finales del Paleolítico Medio, de la cultura del Paleolítico Medio, es decir, del Musteriense, y digamos que los instrumentos para ayudarse en la caza eran limitados y un oso de las cavernas era una cosa muy seria. Es verdad que en la cueva de Chauvet, en Pont d'Arc, en Francia, pues hay 2 o 3 osos de las cavernas, perfectos además, muy bien observados, porque este escalón del frontal es muy claro, y también en un bloque, es en la misma cueva de Chauvet, pues, se ve que los señores del Paleolítico entraron y vieron el cráneo y, en mi opinión, pues simplemente lo cogieron por curiosidad y lo colocaron encima de un bloque. De todas maneras, hay muchas opciones alternativas y alguien puede decir, no, es que les llamó la atención y lo colocaron ahí como en un altar. Bueno, sinceramente no tengo ni la más remota idea. Yo prefiero pensar que es porque lo vieron, hay cientos de cráneos de oso en esa cueva y lo dejaron ahí encima. Ya he dicho que en general el oso de las cavernas se relaciona muy bien con la industria musteriense, vamos, con la cultura musteriense. De alguna manera, pues probablemente habitaban alternativamente, sin que fuera regular esa alternancia, hombres y osos la cueva. Y aquí pues tenemos 2 piezas en sílex musterienses muy bonitas que extraje en la campaña de excavación que realicé hace unos años en la cueva de Prado Vargas, que es del complejo de Ojo Guareña. Excavé esa cueva porque había aparecido un cráneo de oso y pensaba que podía ser interesante ver al sur de la Cantábrica, que podía ver cómo era la población de oso en las cavernas, pero la verdad es que encontramos muy pocos materiales de oso. A esa cueva ahora se está excavando activamente y bien, han salido decenas y decenas de instrumentos líticos y también ha salido, curiosamente, un diente, un molar o premolar, la verdad es que no recuerdo, de una niña neandertal. Y justo salió pues cuando fui con mi mujer de visita y tuve el gusto de tenerlo en la mano y decir, bueno, sigo encontrando restos humanos antiguos. Como hemos comentado antes, son los osos de Cain. Sobre eso hay no es que haya mucha discusión, pero en mi opinión es oso polar, pero bueno. Y Cain, sin embargo, es una cueva de osos fenomenal. Ahí hubieron cientos y cientos de animales que hibernaron y murieron dentro de la cueva. Esto que voy a contar ahora, pues vemos que le pasa a todos los osos. Es decir, cuando un oso está activo, es decir, está fuera de la cueva y no tiene querencia en tiempo, digamos, de primavera, verano y principios del otoño de volver a la cueva, pues fuera se está alimentando. Evidentemente, también los animales jóvenes se entrenan y las hembras protegen a los osetnos. Se produce la fecundación de las hembras por los machos. En general, parece que las hembras estaban bastante fijas al terreno y los machos eran más itinerantes. Pero, curiosamente, aunque las hembras quedan fecundadas, digamos que el óvulo fecundado queda aparcado y ya descenderá durante el periodo de hibernación. Hay competencia entre ejemplares jóvenes, Evidentemente hay algunos animales que mueren por accidente, es decir, encontrar restos de oso, tanto de las cavernas como de oso pardo, en el fondo de simas es relativamente corriente. Y también
se produce algún tipo de depredación. Sobre esto hay que hablar que, por ejemplo, el oso pardo, pues prácticamente no tiene depredadores. Es decir, en la India, por ejemplo, hay un oso pardo y es depredado por el tigre. Pero vamos, es una cuestión bastante anecdótica porque además el oso pardo de la India tiene una talla bastante reducida. El león de las cavernas, yo creo que podría depredar sobre osos, sobre todo sobre hembras, que son de menor tamaño, como veremos, y sobre todo sobre animales juveniles. Y lo más llamativo era la preparación para la hibernación, que es lo que conocemos, que lo llamamos hiperfagia. Es decir, que cuando se está aproximando la llegada del frío, de los fríos invernales, el oso entra en un ataque de bulimia y entonces empieza a comer enloquecidamente para ganar peso. Y come, pues bueno, en general come todo lo que puede comer. Es decir, que yo he visto en trabajos publicados y también en documentales, pues que hay osos que se especializan en comer polillas de gran tamaño, otros comen bayucos o bellotas, pero lo que necesitan urgentísimamente es ganar peso. Tanto es así que en Estados Unidos, que son tan especiales, pues hay un concurso anual de cuál es el oso más gordo. Y lo que han visto es que hay, bueno, hace muy poco lo he visto en Facebook, el ganador, que la verdad es que es un macho hecho una bola, y va a perder el 42 o 45% de su peso durante la estancia invernal. Bueno, entran en la cueva y, digamos, ¿por qué digo ahí paseos y nidos? Y pongo entre comillas oseras. Porque el oso realmente no recurre a lo que se conoce biológicamente como hibernación, que es una suspensión absoluta de muchísimas funciones biológicas. Más bien, pues entra en lo que llamamos dormancia, como lo veremos, que es un término importante, que es un término un poquito distinto, porque no es tan extremo como el caso de la hibernación. Y durante el periodo de hibernación no come absolutamente nada, porque antes de entrar en la cueva, digamos que ha cambiado su metabolismo para vivir exclusivamente de grasa. Y esa grasa es la que ha acumulado en su propio cuerpo. Para proteger el hígado, la vesícula biliar genera el ácido ursodeoxicólico, que curiosamente pues, se usa mucho en la farmacopea china precisamente para proteger el hígado. Evidentemente, a este respecto, digamos que hay algo interesante y es que hay granjas de osos en China donde los mantienen con una crueldad extrema, con una cánula que llega a la vesícula y van extrayéndole la bilis poquito a poco. Este régimen tan poco saludable, por decirlo así, pues también es favorecido por el hecho de que sus riñones no son solo un lóbulo, sino que son polilobulados, como se ve en esa imagen. Es decir, que si se produce una necrosis en el riñón, pues esa puede afectar a uno de esos bolitas que hay, un lóbulo, y no compromete, digamos, mortalmente la salud del animal. Durante ese periodo no excreta ni heces ni orina y además en la vesícula urinaria va a procesar la urea, de manera que la va a transformar en aminoácidos y en general pues gana masa muscular, aunque sale extraordinariamente enflaquecido durante porque lo que pierde es la capa grasa. Y las hembras, pues que han sido cubiertas y fecundadas por algún macho en el periodo de verano, pues lo que han hecho es que han retenido el óvulo fecundado y cuando están en la cueva lo hacen descender hacia el útero y allí pues se van a desarrollar los fetos y luego darán a luz también en la propia cueva. Sobre el oso de las cavernas no se conoce nada, evidentemente, pero los osos pardos pues, suelen tener 2, pero también es muy frecuente 4 osos. Vale. En esos paseos, pues bueno, en esos paseos, pues lo que encontramos son cosas. Es decir, por ejemplo, esta pisada que estamos viendo aquí arriba, que es la pisada por cierto, se llama la sala de la pisada del oso, que en la cual el reguerillo en Madrid.
esta pisada se encontró hacia 1964 aproximadamente, y la encontró un espeleólogo pues cuando llegó a una zona nueva de la cueva y tenía muy poca luz. Vio la pisada, la balizó con unas piedras y lo contó. Y cuando volvieron a la cueva, pues supongo que el siguiente fin de semana, pues lo encontraron que toda esa sala estaba tapizada de pisadas. Y él pensó que le habían gastado una broma. Y entonces pisoteó todas menos la que él había balizado. Bueno, evidentemente se las cargó y las destruyó. Esta es la fragilidad, porque esto yo todavía he llegado a verlo, pues está sobre un barro muy, vamos, que uno aprieta con la yema de un dedo y deja su marca. Y sin embargo llevan ahí del orden de 150.000 años en esa zona. Esto habla de que las cuevas son muy conservativas, pero también son extraordinariamente frágiles. También vemos, pues, por ejemplo, en Oriturri, en Urbasa, estos zarpazos ahí en una parte donde hay más arcilla, y luego pues las oseras. Las oseras, esta sería de un oso pardo, también en Oriturri. Fijaros, a nivel de arqueología, la excavación que han realizado, es decir, que en muchas cuevas pueden alterar el registro arqueológico, y estas son las oseras de la Cueva del Reguerillo. Están aquí, es esta galería rellena de oseras, y esta tiene una ventaja. Esta cueva en un momento indeterminado se inundó, se ve muy bien el nivel de inundación en las paredes, y entonces precipitó carbonato de calcio, y estas oseras afortunadamente están preservadas para siempre. Bien, la ventaja digamos, del carácter conservador de las cuevas, pues es que encontramos cosas que no se encuentran o que se encuentran raramente en yacimientos del este. Una de ellas es que podemos ver cuál es cómo se desarrolla, cómo crecen, en definitiva, los osos. Es decir, cuando nacen, pues son como una rata pequeña, luego van creciendo, tamaño lobo, hiena, león y finalmente adulto. Aquí tenemos en esta imagen, es de la Cueva de Troscaeta, y es un osito que murió pues nada más nacer, o si ni siquiera llegó a nacer. Estos cuadrados, bueno, estos son 3 centímetros, y esto que os estoy marcando aquí es un húmero, y esto es una escápula, y esta es otra. El cráneo no apareció. Bueno, pues digamos que si este animal hubiera alcanzado su tamaño adulto, esta escápula, esta distancia que estoy marcando con el puntero, sería cercana a 40 centímetros. También lo vemos en las mandíbulas. Esta sería de un osedno de pocas semanas de vida, otro osedno pero más desarrollado, y esto sería un macho. Y aquí pues vemos todavía más gráficamente pues un número de un oso de las cavernas adulto, y esta cosita que vemos aquí pequeña de 3 centímetros aproximadamente sería un número de un oso recién nacido, es decir, sería no esta, pero sí equivalente a esa que estamos viendo. Porque es, digamos, la última excavación que hice, y que no pienso hacer ninguna más porque la edad es lo que tiene. ¿Por qué estudié la tafonomía? Pues porque yo creo que tiene una aplicación para interpretar los yacimientos prehistóricos o arqueológicos, como queramos llamarlo. ¿Y qué es esto de la tafonomía? Bueno, pues de alguna manera la tafonomía lo que explica es lo que ocurre desde que muere un organismo hasta que, digamos, un especialista es capaz de recogerlo, excavarlo en definitiva. Digamos que empieza por la muerte, la pérdida de tejidos blandos, la interacción con procesos sedimentarios, es decir, meteorización puede ser, el enterramiento, y esto constituye la bioestratinomia, la alteración química profunda, que ya sería la diagénesis, y finalmente la recogida, o bien el paso a la litosfera. Es decir, que nosotros muchísimos fósiles, no de osos, pero que estamos viendo en las calizas del Cretácico o las calizas del Jurásico, pues lo que estamos viendo son, digamos, que esos fósiles están contenidos en rocas ya en sedimentos litificados, es decir, en rocas sedimentarias que forman parte de la litosfera. Bien, tenemos materiales in situ,
Es decir, este sería un oso pardo de la zona de Sogalamuela, que está en Burgos, y esta criatura era una hembra, pues se cayó y bueno, pues lo que vemos es que está relativamente ordenado. Si vemos esta parte de aquí en esta foto de detalle hecha por Carlos Puig, pues vemos que bueno, que hay una excelente preservación y que incluso hay costillas que están todavía unidas a la vértebra. Pero también vemos que ya se ha empezado a producir una cierta desarticulación del esqueleto, sobre todo en la columna vertebral. Y también, curiosamente, pues se ha desordenado, puesto que aquí estamos viendo, creo que son los húmeros que no están en su sitio. Bien, este tipo de procesos no es solo, no se centra solamente en restos recientes, que ese oso pardo que acabamos de ver, de Sogalamuela, no sé, puede tener 100 años, es decir, es de ayer, sino que también aparece, rara vez, pero aparece el material muy antiguo. Esta foto de Carlos Puig, es de la cueva del Cueto de la Lucia, que está en Cantabria, que excavé hace ya unos cuantos años. Y aquí lo que podemos ver es algo pues, bastante duro, por decirlo así, es decir, es un osedno, esto sería el cráneo, incluso aquí se ve algún molar, y esto sería probablemente un brazo, sería, y luego una mano, la zarpa. Pero lo que se ve es que ha sido probablemente depredado por un carnívoro y entonces, pues de alguna manera le ha arrancado literalmente un brazo. Se ve aquí perfectamente la ruptura. Este material que no recogimos al excavar, pues está pegado al fondo de un laguito subterráneo, entonces el intentar sacarlo, digamos que la relación esfuerzo, posibilidad de destrozarlo era tan alta que lo dejamos en su sitio. Bien. Esto que estamos viendo o que acabamos de ver sería ese material que está intacto en su sitio donde quedó cuando el animal muere. Luego ya vamos a empezar a encontrar cosas ligeramente transformadas. Este sería un caso muy interesante que es la cueva de Ricruts, que está en Oñati, en Guipúzcoa, y que excavé en 1976. Y en este plano solamente hay cráneos y mandíbulas. Es decir, había tal cantidad de hallazgos que pues, tuvimos que hacer un plano exclusivamente referido a cráneos, estamos viendo aquí, y bueno, vemos las mandíbulas. Y estas mandíbulas que vemos por aquí, pues son las que aparecen aquí en esta fotografía. La foto es bastante feota, pero es que el contraste de colores es francamente nulo. Luego volveremos sobre ello. Y evidentemente aquí ya sí se ha producido una transformación de los restos. Es decir, esos restos han sido removidos en una parte por pisoteo, que es lo que se conoce en la terminología inglesa como trampling, y luego probablemente por la acción de carroñeros. Esto es Covairos, y aquí veis este dibujito que no está pasado a limpio, pero es una cueva muy interesante porque es de las pocas cuevas con oso de las cavernas en Galicia, y una cosa importante era que circulaba un arroyo por su interior. De manera que cuando estábamos excavando teníamos una capa de arcillas totalmente estériles, estamos viendo aquí, de aproximadamente 50 centímetros de espesor, hasta que empezaban a aparecer lo que llamábamos coloquialmente los icebergs, que eran los cráneos. Estos están todavía manchados de barro, pues si nos vemos a la foto de al lado, lo que vemos son aquí un cráneo y aquí otro cráneo, aquí huesos diversos, y digamos que los últimos materiales que llegaban a esta zona, que está al final de la cueva, están perfectamente conservados, pero hacia abajo está todo el material totalmente rodado por las aguas de ese arroyo subterráneo. Es decir, que ya estamos viendo una transformación del yacimiento primitivo. Bien, pues para, de alguna manera,
ampliar los conocimientos de estos materiales, de estos procesos taxonómicos, pues excavamos a Muchate, que está aquí, sí, aquí, Muchate Leicea, y bueno, pues este yacimiento lo descubrió el grupo Satorra, le llamo el tesoro, pero no quiere, el nombre creo que es la Sala de los Osos, y aquí en el centro el grupo balizó pues una acumulación de 3 cráneos, este estaba roto, pero de 3 cráneos fenomenales de macho de osos de las cavernas. Y contactaron conmigo a través de Jesús Altuna y bueno, digamos que me interesó excavarlo. La realidad es que el acceso a la famosa Sala de los Osos era un infierno y Arturo, que me estará escuchando, pues probablemente al ver estas fotos dirá que es verdad, porque era un paso tan estrecho que sinceramente yo no podía pasar. El grupo Satorra trabajó durante mucho tiempo, ensanchó la zona, puso pasarelas, escalerillas y bueno, pues de alguna manera esto sería las cuadrículas, las cuadrículas que excavamos a lo largo de estos años. Esta sería, digamos, la parte más alta y esto la parte más inferior. En esos campos, digamos que el nivel fértil, donde hay gran cantidad de restos de oso, pues tiene un espesor de 20 centímetros, todo lo más 30 centímetros, y pues como en cualquier excavación, lo que hicimos fue mapear, es decir, todo el material de tamaño importante. Teniendo en cuenta la gran cantidad de material extraído, había mucho material menudo que no se marcó, digamos, directamente en la cuadrícula. El sedimento, todo el sedimento, fue extraído de la cueva y luego fue tamizado en húmedo, como estamos viendo aquí, en el exterior también de la propia cueva. De manera que teníamos sacos individuales digamos, el residuo, entre comillas, de cada cuadrícula que era lavado y que luego fue transportado a la Escuela de Minas para su estudio posterior. Veis unas escenas. Estas son las excavaciones que nos montó el grupo Satorra fenomenalmente con un generador exterior. Y aquí pues vemos algo que yo por primera vez he encontrado en todas las campañas de excavación que he hecho, y es un esqueleto casi completo de un oso de las cavernas, que la veremos un poquito más detalle con posterioridad. Cuando lo sacamos, bueno, cuando apareció por primera vez, pues lo que se hizo fue, se recogió sin lavar ni nada, hasta trasladarlo al laboratorio. Y bueno, pues la verdad es que parecía de un bicho relativamente pequeño, y yo dije imprudentemente, pues es una hembra. Y quedó bautizado como Mari, cuando en realidad ahora veremos que no estuve muy acertado. De alguna manera lo que sí es que extrajimos 11.369 restos de oso de las cavernas, es decir, puedo hablar con esta precisión porque cada uno de los huesos y dientes extraídos fue enumerado, etiquetado, medido y estudiado, más de 1.000 restos de microfauna, fundamentalmente micromamíferos, aunque también salieron algunos reptiles. Y lo que es muy curioso es que prácticamente solo había oso, es decir, había 27 restos de otros animales herbívoros, fundamentalmente ciervos, rebeco, cabra montés, y luego algún carnívoro. Y la hiena de las cavernas, que nos obsequió con un número aislado magnífico, una pieza sobresaliente, y luego pues animales de los más corrientes como eran zorros y lobos. Pudimos certificar que el hombre estuvo allí, es decir, hay 4 instrumentos en sílex, líticos, típicamente musterienses, y bueno, pues, pero realmente es una misión, fue una estancia notablemente efímera. ¿Cuántos individuos hemos podido rescatar? Que esto es lo que se denomina el número mínimo de individuos. Pues como también, pues digamos que hemos podido diferenciar el número mínimo de individuos juveniles o sednos y animales adultos. Entonces, de acuerdo al segundo molar inferior, pues hemos encontrado restos de 85
osos adultos y según la carnicera superior de leche, pues hemos encontrado restos de 117 osémidos. Bien, bueno, aquí veis la fauna de roedores, que es muy interesante porque nos permite de alguna manera visualizar cómo era el clima y curiosamente, ya veremos la edad que tiene Amuchate durante un periodo frío, pero el clima no era excesivamente frío, es decir, las condiciones eran realmente benignas y la cantidad de restos lo que nos viene a decir es que de alguna manera había algún depredador al lado, o quizá un búho o algo así, y que expulsaba la sega oropilar dentro de la cueva. Estas serían las 4 piezas de industria lítica. Y esto nos permite hablar del marco taxonómico, es decir, aquí tenemos una fábrica de biosedimentos, es decir, donde los restos permanecen prácticamente in situ, una zona de transferencia y luego una zona final de destrucción, porque aquí en esta zona hay un sumidero donde finalmente iban a parar los restos y se destruían, porque el material que se ha recuperado del sumidero está en muy mal estado de preservación. Bueno, aquí tenemos en la fábrica de biosedimentos, pues Mari, es decir, un esqueleto, aquí estaría el cráneo, aquí sería la columna vertebral, y bueno, pues he puesto arriba otra vez el oso pardo para que veáis que, bueno, son comparables, es decir, están sin mover de una manera muy notable. Y cuando hemos montado el esqueleto, pues bueno, vemos que hay cosas que faltan, es decir, tenemos el cráneo que estaba roto, las semimandíbulas, toda la columna vertebral, la pelvis. Aquí vemos este huesecito que hay aquí, pues es el hueso peniano, es decir, que de alguna manera pues certifica mi total equivocación al atribuirle el sexo femenino. Y luego faltan cosas, es decir, pues se faltan, aquí está el húmero, en este lado no hay húmero, el cúbito y el radio también faltan en este lado. ¿Y por qué? Pues probablemente por la acción de hienas, como veremos posteriormente. El material lentamente caía pendiente para abajo, que sería la zona de transferencia, y vemos que hay huesos verticales, y este es muy llamativo, un cráneo de hembra que está totalmente levantado. Con eso con eso y con la geología, pues nos hemos hecho una idea de cómo era la cueva. Este sería sobre todo el relleno de la cueva, este serían los huesos de oso, este sería el nivel fértil, y luego aquí hay una colada estalagmítica que fue datada por el método del uranio torio en aproximadamente 300.000 años, y pudimos datar por la administración de aminoácidos las acumulaciones de oso, de manera que Amuchate pues está aquí, en AX estaría aquí, que está aproximadamente en 40.000 años el valor medio, aunque se iría a casi 60 y por aquí a valores más bajos. El uso de la racemización de aminoácidos nos ha resultado muy útil porque, bueno, primero vemos que hay una gran agrupación de yacimientos, más o menos, que andan entre los 90.000 y los 40.000 años, más o menos, y son de oso de las cavernas. Hay 2 yacimientos de oso de las cavernas mucho más viejos, está cerca de los 200.000, que sería el Reguerillo y la Cueva de Recruits, y luego en verde tenemos los yacimientos de Ursus de Ningeri. Y es importante ver que en la cueva del Cueto de la Lucia aparecen restos de oso en 2 puntos distintos. Uno es Ursus de Ningeri, que sería ese juvenil depredado, y otro es un oso de las cavernas de lo más corriente. Bueno, esto ya lo hemos visto. ¿Y cuándo morían? Pues hombre, la verdad es que había una gran mortalidad juvenil, es decir, que encontramos muchísimos ejemplares que son simplemente osetos. Estos serían los dientes definitivos y lo que vemos es que abundan los restos con el grado de desgaste 1, es decir, prácticamente sin gastar. Mientras que los animales adultos, que serían desgaste 4, adultos o muy viejos,
pues hay muchísimos menos. Aquí sería el número de ejemplares son 150. Y por lo mismo se repite en huesos largos, es decir, recién nacidos, inmaduros y adultos. Y en cuanto a los dientes de leche que hemos sacado, obtuvimos varios miles de dientes de leche, que en este caso son las molares inferior y superior de leche, pues lo que hemos podido establecer es algo interesante, y es que estos de color azul no tienen ningún desgaste, es decir, son los senos que han muerto sin ver la luz del sol. Y sin embargo, estos que son en un tono morado son los senos que llegaron a salir al exterior, pasaron veranearon, valga sea dicho, con la madre, volvieron a entrar a la cueva y muchos de ellos no murieron, sino simplemente mudaron la dentición dentro de la cueva. En cuanto a la edad de muerte de los adultos, pues lo hemos podido establecer con una precisión importantísima, porque esta zona de una raíz de un diente se denomina la zona de cemento, y hemos podido contar el número de anillos de crecimiento que hay, tanto mediante un microscopio clásico como con microscopio electrónico. Y digamos que la esperanza de vida del oso de las cavernas andaba por los 25 años, que es muy parecido a lo que hay en el oso pardo actual. Y en cuanto al reparto de sexos, pues más o menos, digamos que los osos tienen un importante dimorfismo sexual, es decir, las osas son mucho más pequeñas que los osos, y a partir del tamaño de los caninos, pues hemos podido establecer que el 53% de los caninos eran de machos y el 47% eran de. En Amuchate, la hiena de las cavernas, que es un animal que no sé si era muy feroz, pero de luego era muy eficaz, él ha sido el responsable de la intensa fragmentación de los huesos. Entonces se los comía, literalmente. Aquí veis, creo que es un número de un oso juvenil, y se ha comido los extremos. Esto sería una vértebra Atlas, y vemos aquí que ha hincado un colmillo, aquí otro. En esta cabeza de fémur se ve perfectamente las incisiones, y esto es lo que queda de un cráneo, es decir, que solo queda el hocico, y es un cráneo de un oso muy viejo que debía ser muy robusto. Y bueno, finalmente queda hablar de la extinción. Pues unos dicen pues si eran enfermedades, no hay pruebas. La actividad o acción humana, que por cierto está puesta 2 veces, que yo creo que directamente tampoco influyó mucho, y el cambio climático, que se ha hablado también mucho. Es decir, dicen, bueno, pues, cuando acaban los grandes fríos y el clima se suaviza, cambia la vegetación y los osos se extinguen. Hombre, realmente los osos de las cavernas han habitado, además con poblaciones muy florecientes, durante cientos de miles de años. Y durante esos cientos de miles de años han ocurrido bastantes glaciaciones de una importancia súper notable. Es decir, que si la última es la Burmiense, que la vemos aquí, está precedida por la glaciación Riss y antes por la Mindel, que fueron tan importantes o más. Entonces, ¿qué problema tenían los osos? Pues, y lo he apuntado aquí como mal diseño. Es decir, los osos eran lo que algún paleontólogo ha hecho, unos carnívoros equivocados. Es decir, eran carnívoros, puesto que su morfología dental era de un carnívoro, pero digamos que tendían a modificar la forma de los dientes para acercarlas a las de los cerdos o la del hombre, en definitiva. Sería pasar a lo que llamamos una dentición bunodonte. Aquí arriba vemos una dentición de cerdo, es decir, que es una dentición destinada a triturar, y por eso está llena de bultos del esmalte. Pero el esmalte en los suidos, los cerdos en definitiva, cerdo jabalí, es muy grueso y resiste bastante bien el desgaste. Sin embargo,
En el oso de las cavernas, estamos viendo aquí un segundo molar superior, esto viene a tener 55 milímetros de largo, vemos que el oso ha dicho, pues yo voy a llenar también de cúspulas, cúspides, todo, a ver si puedo sobrevivir. Pero los osos, y en especial el oso de las cavernas, comían fundamentalmente restos vegetales, raíces, entonces... Mira, no es hora de dormir. ¿Cómo vas a dormir luego por la noche, hija? Entonces, pues un molar intacto como este se transformaba en un molar intensamente destrozado como este otro. Y aquí vemos pues cómo quedan, digamos, enseguida destrozados los dientes y esto les acerca a la muerte. Aquí veis que también tenían enfermedades. Esta osa francesa pues tuvo un accidente y el cráneo se le destrozó, pero sobrevivió bien. O este oso de Galicia que tuvo un tumor. Bueno, Muchate ha sido declarado lugar de interés geológico, es decir, que tiene un valor patrimonial, aunque debería alcanzar un nivel de protección más alto, y constituye una cápsula de tiempo que por casos naturales quedó aislada y mantiene todos los aspectos de un yacimiento complejo de oso de las cavernas. Aquí están pues todos los agradecimientos de aquellos que colaboraron en todos los trabajos. Y gracias por su atención. Y ya está. Y quedo a disposición de cualquier pregunta. Bueno, pues Trino, muchas gracias. Si quieres dejar de compartir pantalla, muchísimas gracias por tu exposición. A mí personalmente me ha gustado mucho, pero ya sabes que no soy imparcial en este tema. Y bueno, no sé si alguien quiere plantear alguna cuestión al ponente. Bueno, pues a mí sí que me gustaría que Arturo comentase la situación actual en cuanto al yacimiento, ¿no? Porque él fue de los espeleólogos del Satorra que encontraron la cavidad y se pusieron en contacto con Trino, y me manifestó, bueno, pues el problema que hay en Navarra a nivel de una protección real y efectiva de la cueva de Amuchate. Entonces, Arturo, quiero que también, bueno, pues aprovechar este foro para, como somos la Sociedad de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero, pues bueno, para que se debata sobre esa cuestión y Trino también nos dé sus apreciaciones personales. Arturo. Sí, aquí estoy. Ah, vale, pues eso. Hola, que no me veo yo tampoco. Tienes que bajar un poco la pantalla, me parece. Sí, no, tengo que cambiarla. Me has pillado, Pilar. Ah. Pillado. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Felicidades a mi tío Trino, que es tío de Pilar también. Sí, tengo muchos sobrinos. Y ya lo sé yo. Bueno, pues nada, decir que ahora pues que con Trino hemos tenido el placer de cocomisariar una exposición en Pamplona alrededor del yacimiento de Amuchate, de la cueva de Amuchate, y bueno, junto con Asier Gómez también, y ha sido un placer. Y bueno, ese es un poco el estado en el que está el yacimiento hoy en día. En Navarra, si tenéis el gusto de visitar la base de datos de lugares de interés geológico de España, veréis que en Navarra tenemos ese problema que mencionaba Pilar, y es un agujero negro, digamos. Un agujero negro por donde se puede colar la protección del patrimonio paleontológico, que es un poco también el motivo que lleva a la sociedad, ¿verdad?, a organizar estas conferencias. Y bueno, que en Navarra Perdona, Arturo, perdona un momentito. Mariano, ¿me dejas compartir pantalla, por favor? Sí, creo que puedes compartir, sin problemas. ¿Sí? Vale. Trino, no, estoy deshabilitada. ¿Estás deshabilitada? Sí. Pues espérate un momento. Tienes deshabilitada, Mariano. Pues ahora mismo te lo pongo para que puedas... ¿Y qué me decías, Pilar? Estás puesta como compartir pantalla, Pilar. ¿Sabes por qué estás puesta como compartir pantalla?
Porque tengo puesto No. que todo el mundo pueda compartir pantalla. Pues yo pone compartir. Ahora yo tengo a todos. No, yo no puedo, ¿eh? No puedes. No. Pues, Dice que me has deshabilitado. El anfitrión deshabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Solo está Trino para compartir. Yo estoy viendo a todos, ¿eh? Sí, no, pero porque tú Ya. tú puedes compartir la pantalla de tu ordenador, ¿vale? Yo quería, para que viese la gente el IELIG, el inventario de lugares de interés geológico. Ah, eh, ya. Ya te he puesto a ti de hospedadora, o sea que ya puedes tú todo lo que quieras. Vale. Bueno, pues para ilustrar, y perdona que te haya interrumpido, Arturo, pero para ilustrar lo que está Era muy interesante. comentando, ¿vale? La base de datos. Ahora. Sí, igual si disminuyes un poco el zoom podrás ver que toda España está llena de lugares de interés geológico, y sin embargo en Navarra tenemos un agujero. Yo le llamo agujero negro, aunque en realidad es un agujero en blanco, ¿no? Claro, eso es un problema. ¿Y dónde está el problema, no? En la consideración del patrimonio geológico como un recurso natural. En España hay una ley de patrimonio natural y biodiversidad que es la que hospeda a la geodiversidad y es de la que emana toda la protección del patrimonio paleontológico. Sin embargo, parece que en Navarra estamos todavía en el camino de intentar alcanzarlo. Y bueno, pensamos que Amuchate, en la que Trino fue responsable de su declaración como lugar de interés geológico, ¿no? Pues bueno, nos sirva un poco de punta de lanza, ¿no? Para la protección de otros lugares de interés geológico, muchos de ellos en cuevas. Y en ellos es en lo que estamos trabajando, con la ayuda de Cultura, que es quien está apostando definitivamente, porque hay una ley de patrimonio cultural que protege al patrimonio geológico en cuanto a su relación con el patrimonio cultural. Necesitamos urgentemente que desde medio ambiente se entienda que es importante proteger el patrimonio geológico y en ello estamos. Amuchate ha sido una aventura bueno, de mi vida y interesantísima en la que se van cumpliendo un poco todos los pasos desde el descubrimiento, la protección, la excavación, la divulgación en la que estamos ahora y bueno, las siguientes fases serían su protección legal y su puesta en valor. Esa es la batalla en la que estamos y en la que Pilar muy amablemente y la sociedad está echándonos una mano. Sí, comentar que hemos editado un libro sobre Amuchate y que ese libro se va a colgar, digamos, con libre acceso digamos, de la página web de la Escuela de Minas. Aunque se han editado unos cuantos ejemplares, tampoco muchos, pero se va a poner para acceso universal, por decirlo así. Pues Trino, yo creo, porque lo he visto hoy, ya estaba disponible para descarga, vamos, el de la portada de color granate, ¿no? El que se titula Vida y muerte, la historia del oso de las cavernas, vida y muerte de un animal desaparecido. Yo ya lo he visto colgado, vamos, esta mañana cuando estaba un poco preparándome. ¿Pero colgado en la escuela o en la UPM? ¿O no? En la UPM. En la Ah, UPM, vamos, está puesta por lo menos toda la información sobre el libro. Ya no sé si estará descargable, pero sí que está ahí. no, Entonces, si hay algún es que interesado. puede ocurrir que esté subido a la UPM, pero sin acceso para los de fuera de la UPM. No lo sé cómo está. Ah, vale. Pero vamos, Vale. la idea es que quede abierto, ¿eh? O sea, Vale. Pues hombre, cuando queda abierto, avísanos y le daremos difusión por medio de bueno, a nuestros socios y luego por medio de la página web y el Facebook y todo esto. Bueno, pues a mí como de espeleóloga a espeleólogo, bueno, has hablado de temas de conservación, de yacimientos, o sea, más que de conservación, de destrucción, desafortunadamente.
Me gustaría que dieses una serie de premisas pues para los espeleólogos en el caso de que tengamos indicios de haber dado con restos paleontológicos, ¿no? De cara, pues eso, si se tocan, si no se tocan, si los sacamos, los dejamos in situ, etcétera. Bueno, el tema es complicado, ¿eh? El tema es complicado porque la postura, digamos, oficial es no tocarlos. Yo la experiencia que tengo y la que tienen muchísimos arqueólogos, los arqueólogos les pasa algo parecido, es decir, cuando tienen un perfil de excavación y hay un material que está sobresaliendo, pero que ya no está en las cuadrículas que están excavando, lo suelen dejar asomando. Y cuando vuelven ya no está. Ya. Eso es matemático. Entonces, eso es una disyuntiva bastante complicada. Hombre, yo creo que ahora, digamos que el poder documentar fotográficamente las cosas es más sencillo. Lo primero que hay que hacer es no tocar. Eso, la primera medida que pues, yo recuerdo cuando hablamos, Arturo, las primeras veces que yo le decía, bueno, yo me comprometo a iniciar el trabajo, que luego duró, yo siempre decía Arturo, paciencia, de iniciar el trabajo, pero yo solo puse una condición, no tocar nada, es decir, que el estudio que se ha hecho refleja fielmente la evolución natural del yacimiento. Pero claro, el problema es que hay muchos materiales que están en situación de riesgo y bueno, pues eso es, yo creo que lo ideal sería primero documentarlo, ¿eh? Y una vez documentado, pues recurrir a algún experto que dé alguna opinión. Oye, pues esto es una cabra o es una vaca, tiene toda la pinta de ser algo muy reciente. También hay otras opciones, sacas una muestra pequeña y se puede datar y si da muy antiguo vale y si no, pues no merece la pena el esfuerzo de sacarlo porque muchas veces tampoco es cuestión de haberlo comentado hoy, pero hay una relación muy clara entre la antigüedad de la fauna y lo difícil que es llegar a ella. El caso de Amuchate es un poquito distinto, pero en general, cuando encuentras la fauna en una cueva, y en especial los osos, si es relativamente reciente, dices, pues por aquí entraron y bueno, el techo se ha caído, pero se ve perfectamente dónde entraron, cómo hicieron las oseras, cómo las tapizaron de hierba, cómo arañaron las paredes, porque claro, los osos no tienen linternas frontales, ¿eh? Y sin embargo, en yacimientos muy... Claro, en yacimientos muy Yo siempre antiguos... me pregunto lo de los arañazos, que por qué eran, y esa es la Claro, es decir, un oso tiene unas zarpas con 10 garras importantes y tiene mucha fuerza. Vamos, es que en YouTube hay cantidad y en Facebook hay un grupo de osos pardos, que es precioso. Y entonces, pues ves que les regalan, les ponen unas calabazas gigantes de estas de color naranja que le gustan tanto a estos días, de Halloween. Oye, y ves que el oso le hace una caricia con la zarpa y es que la arranca un pedazo inmenso. Entonces son animales que tienen mucha fuerza. ¿Y cómo se van a orientar? Pues como pueden. Entonces, pues igual se ponen de pie, arañan la pared. Y en algunas cuevas encuentras las garritas de los osednos marcadas, pegadas al suelo y las de los grandes machos arriba y así. Me imagino que también, y no sé, pues marcarán con olor corporal, porque, por cierto, debo decir que los osos huelen fatal. Yo es una cosa, dice, menos mal que estudio los huesos que ya están limpitos, porque los osos huelen muy mal y están llenos de parásitos. Ya, bueno. Mariano, no sé si querías intervenir. Sí. Quería simplemente comentar una cosa al respecto.
recuerdo una anécdota muy buena de que me comentaba Jesús Altuna, precisamente de la cueva de Caín, sobre la cueva de Caín, allá por el año 72-73. El enfado que tenía porque habían entrado unos espeleólogos con muy buena disposición. Se habían encontrado una camada de un oso de las cavernas que habíamos fallecido allí en la cueva, y lo que habían hecho ha sido recoger todos los huesos y se los llevan pensando que le llevaban una gran cosa a Jesús Altuna. Claro, Jesús Altuna tenía un enfado tremendo porque eso había sido antes de cerrarse la cueva, ¿no? Y bueno, entonces, claro, efectivamente, en principio lo que hay que hacer pues es dejarlos donde están, entiendo, y por supuesto cerrar la cueva. Eso es complicado. Sí, y luego cerrar la cueva para mí tiene un gravísimo inconveniente y que me recuerda a la vacuna de la COVID. Es decir, que hay un porcentaje enorme de espeleólogos, cada vez menos, debo decir, que no toleran que les cierres su cueva y entonces rompen los cierres. Vamos, yo con la cueva del Reguerí en Madrid, después de poner 7 u 8 puertas, dije adiós, ya está. Porque además ir con la puerta de hierro pesaba mucho y el camino no era nada agradable. Es muy complicado. Yo lo que hay que hacer es culturizar y nada más. Sí, yo creo que es lo que falta. Vamos, yo de hecho con compañeros de exploración he tenido discusiones grandes por no querer dar aviso de hallazgos, ¿no? Al final yo no era quien dirigía la exploración y bueno, y te tienes que morder la lengua, pero realmente me parece que es un delito, vaya, o sea, que es que no, en fin, estar y de hecho llevarse restos de esos yacimientos. O sea que, bueno, me parece que también quería intervenir Paco Guillén, lo cual me parece estupendo porque, bueno, también Mariano, ahora sale una pregunta que también me gustaría que interviniesen precisamente Mariano y Paco, y también me parece que estaba por ahí Isabel Rábano, pero bueno, Paco, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muy bien la conferencia. Yo no sé nada de osos, pero me ha encantado, la verdad. Muy a gusto. Y quería calentar un poco la cosa, sobre todo porque veo a algunos compañeros que saben más que yo de estas cosas, como Enrique Díaz, por supuesto Isabel Rábano, que es la presidenta actual de la Sociedad de Paleontología, lo cual me alegro un montón. No, lo decía por el mapa que ha salido antes y lo que ha dicho el conferenciante, de que es un lugar de interés geológico. Por desgracia, en España, aunque ayuda, ese mapa que ha salido ahí no significa que eso esté protegido. Es decir, eso es un inventario que no tiene un sustento legal, sino que lo aclare ahora Enrique Díaz, que ha trabajado en eso. Y tienen que ser las comunidades autónomas las que mediante decreto o ley o tal, las que declaren ese lugar como... Bueno, hay muchas figuras legales, como puede ser monumento natural por la ley de 2007 de patrimonio natural, pero también, por supuesto, por las leyes de patrimonio cultural, es decir, el bien de interés cultural. Aquí en Murcia, en concreto, hay una cueva, la cueva Victoria, que es también paleontológica de este tipo, exactamente igual, con otra fauna, pero igual de interesante, y está protegida como bien de interés cultural. Por lo tanto, yo animo a que a la administración la apretéis, porque estos lugares se merecen que estén protegidos y hay herramientas para hacerlo. Pues Paco, te has adelantado porque precisamente es lo que yo quería sacar a debate, ¿no? Que además esto a raíz de la revisión del borrador de la futura ley de patrimonio histórico, de patrimonio cultural a nivel de todo el Estado español, presentamos, te acordarás, unas alegaciones, unas observaciones en este sentido, ¿no? Que a ver dónde queda esta frontera entre patrimonio natural, patrimonio cultural,
que, bueno, nosotros realmente estamos especializados en esto y lo tenemos más claro, pero muchas veces las administraciones no lo tienen claro y, por supuesto, el ciudadano tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante la labor didáctica en ese sentido, ¿no? Y hombre, yo, Arturo, somos los dos espeleólogos, nos conocemos hace muchos años a cuenta de estas excavaciones y cuando me estuvo preguntando, pues bueno, yo le comenté estos temas y le dije, bueno, pues que nosotros teníamos especialistas en paleontología, especialistas en patrimonio geológico y bueno, que cualquier cuestión que nos la planteásemos y en la medida de nuestras posibilidades les intentaríamos asesorar y apoyar en las iniciativas que emprendan, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la jornada de hoy, que se colgará en YouTube y tendrá más visualizaciones y demás, es importante a nivel de concienciación, ¿no? Por esto, al final es la que en la SEGIN pues, pensamos que era la más adecuada para conmemorar el año de las cuevas y el CARS, ¿no? Precisamente por ese apartado de preservación. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo a nuestro ponente de esta tarde. Mariano, yo creo que hay que implicar a la población. Yo creo que eso es fundamental. Sí. Bueno, es que está claro, Trino, yo lo tengo... yo soy más de patrimonio minero, ¿no? Pero si tú no involucras a la población local, tú puedes hacer todos los esfuerzos que tú quieras por proteger algo, pero nunca vas a conseguir que tenga la protección que tú quieres. Porque si no hay yo tengo una anécdota y es que un ingeniero de minas un día me dice, oye, Trino, necesitaría un informe porque quiere favorable para una cantera en la Sierra de Atapuerca. Hace unos años, ¿eh? Y le digo, pero tú eres tonto. Digo, a un burgalés antes te deja a su mujer o a su hija que tocarle la Sierra de Atapuerca. Digo, pero tú es que, ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Y por qué es eso? Bueno, perdonad porque lo ha sonado muy machista, pero no pretendía que lo fuera. Pero, ¿eso qué quiere decir? Pues que en Burgos la gente ha aprendido a valorar el patrimonio. Y el patrimonio ha puesto a Burgos en el mapa, en definitiva. Pues esto a otra escala probablemente, pero algo así hay que moverlo. Es decir, si tú no interesas a la gente y hola Isabel, y todo eso, pues no vas a ningún lado. Y sin embargo la gente cuando se siente orgullosa de su patrimonio natural, lo cuida. Sí, sí. Natural y cultural, vaya. O sea, sí, bueno, estoy hablando, de su patrimonio. Pero que es la implicación, o sea, porque al final es un patrimonio de todos. Y si no hay esa implicación social en el patrimonio, que al final es una definición que nosotros le hemos dado a algo conforme a una serie de valores. Si nosotros no lo apreciamos, es que da igual que venga quien sea a hacer cualquier iniciativa, no va a prosperar. Y estamos hartos de ver ejemplos en los que se pone de manifiesto esta circunstancia. ¿Puedo? Por supuesto, felicidades, presidenta. Bueno, yo estaba aquí calladita, pero cuando me habéis tocado el tema del patrimonio paleontológico... Hombre, es que yo ya te tenía la recámara, Isabel, ¿qué te crees? Algo. A ver, yo os agradezco muchísimo que saquéis el tema del patrimonio paleontológico, que dentro del geológico pues somos un poco como más pequeñito, ¿no? Pero sí es verdad que es como muy escandaloso. Lo que acaba de decir Trino que le había pedido el informe para una cantera en Atapuerca, me ha parecido fantástica la anécdota, ¿no? Porque te da una idea de la ignorancia de la gente, ¿no? O sea, un yacimiento tan importante, internacional, que una persona se le ocurra decir eso. O sea, si pasa eso con Atapuerca, imaginaros qué pasará con un pequeño yacimiento de trilobites en Toledo
entiéndeme, pues totalmente olvidado. Yo creo que aquí la responsabilidad, a ver, es de las leyes nacionales, pero también es de las comunidades autónomas, Pilar. Tú que estás en una comunidad autónoma y estás en un sitio donde ves eso, ves como hay algunas comunidades que se lo toman con mucho interés y otras que no. Entonces, sí es verdad que tenemos la ley de patrimonio natural, donde los fósiles están ya bastante bien amarrados, como si dijéramos. Esta ley de patrimonio histórico, que veo que ha dicho Luis que no va para adelante, pues bueno, es imposible. Pero yo creo que están ahí las comunidades autónomas, ¿eh? No sé tú qué piensas. Luis, ahora te doy la palabra, un momentito que voy a contestar a Isabel. A ver, en Andalucía sí que es cierto, y a ver, yo no soy la opinión más autorizada, pero sí que es cierto que, digamos, dentro de las comunidades autónomas es una de las que realmente ha apostado por la geodiversidad y la protección. Bueno, pues ellos le llaman aquí georrecursos y tal, ¿no? Lugares de interés geológico. También es verdad que apenas se disponen medios. Entonces, sin medios esto es muy difícil de hacer. Y ni luego, medios, perdona Pilar, ni medios ni centros desde donde se trabajen esos temas. Que eso es muy importante también. De hecho es que no se ha comentado, pero bueno, o sea, no se ha comentado con estas palabras, pero ya Trino un poco lo ha puesto de manifiesto, ¿no? De lo que asoma del yacimiento acaba desapareciendo. Al ser un patrimonio mueble, a ver, hay otro que no lo puedes arrancar de donde está, pero claro, un fósil, venga, voy. Y todos estamos hartos de ver en yacimientos que ha venido uno a picar con no sé qué, el otro tal, destrozándolo todo. Vamos, un ejemplo, no sé si habéis visto que un investigador pues, ha descubierto una pintura rupestre de una cierva que está en Francia y se la llevaron y picaron, pero bueno, todo alrededor. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, que dices, eso coge la gente y ¡pum!, te lo llevas, ya está descontextualizado, ya no sé qué, ya se ha encargado el yacimiento. Entonces, falta... Lo que sí que está bien es que, por supuesto, que no se digan las localizaciones, pero luego Trino decía que a los espeleólogos no nos gusta que nos cierren las cuevas. Por supuesto, pero luego es que a veces poner una verja es más llamada de atención para gente que no son realmente los espeleólogos que lo han descubierto, que no sé qué, no sé cuántos, para gente que va a expoliar directamente. Entonces... Sí, pero yo, entiéndeme, con las comunidades autónomas, y es una pelea que me traigo desde hace muchos años, es el destino final de esos fósiles. Todas las comunidades tienen sus leyes donde te dicen que tienes que pedir permiso para hacer la excavación y luego depositarlo en un centro X que te digan. No hay muchas comunidades, o sea, hay comunidades autónomas que no tienen prácticamente centros de referencia, ¿no? para depositar esos fósiles. Yo no sé, Andalucía, no sé si en la Universidad de Granada, no lo sé, lo desconozco absolutamente. ¿No hay? ¿No hay? No, a mí no. O sea, yo te hay, o sea, pero que no hay, tú me lo afirmas. Claro, no hay, o sea, es decir, vale, no, es que no me suena. Nosotros desde el ICME que estamos trabajando en el yacimiento de Fonelas en Granada, sí, este yacimiento tan importante de vertebrados, ¿dónde se van a depositar una vez que estén estudiados? No lo sabemos muy bien. Sí que hay un servicio de patrimonio, ¿no?, el que lleva Eloísa, que nos dirán, pues lo tenéis que enviar, yo qué sé, a la Universidad de Granada, pero no hay un centro de referencia. Pero ¿no? Realmente es por la propia indefinición en las leyes. Porque cuando tú, teóricamente, ¿no? Si tú estás aplicando una ley de patrimonio cultural, es porque tú en ese yacimiento has encontrado restos humanos o de actividad humana. Pero claro, en el momento que eso sea exclusivamente de animales, ¿qué pasa con eso? No, yo creo que en principio son los museos provinciales los que tienen. Eso te iba a decir, las comunidades. Natural, Mariano. No, es que da igual. Las comunidades autónomas ya no son museos arqueológicos provinciales, son museos provinciales. Y son museos provinciales para recoger
esas piezas. Otra cosa es que luego la preparación de la gente que esté dentro de ese museo no esté adaptada precisamente a este tipo de Mira, patrimonio, ¿no? La paleontología, perdona, pero no les importa nada. Claro. Les importa la arqueología porque es la tradición, pero la paleontología nada. Tenemos nosotros en el museo una colección enorme de unos peces de Ellín, Albacete, y el Museo de Albacete no nos ha hecho ni caso, incluso nos ha dicho, espérate, no me envíes eso, ¿qué hago yo con eso? Claro. ¿No? Y entonces ahora estamos fuera de la ley porque los tenemos en Madrid, cuando tenían que estar en Albacete, pero antes de enviarlos a Albacete de esta manera, yo prefiero que se queden en Madrid, ¿no? Ya. Entonces, es una pescadilla que se... Perdona, que está Luis Mansilla, que lleva Sí, el hombre... están Ah, hombre, Luis, está aquí Enrique también. y Enrique Díaz. Yo- Luis. Bueno, en primer lugar, felicidades a Trino por la charla. Como ha dicho nuestro amigo murciano, yo no tenía mucha idea del tema de los osos, más que los documentales y alguna cosa más, y la verdad que me ha encantado la charla y me ha abierto muchas expectativas para cuando me acerque a algún abrigo o alguna cueva. Yo quería simplemente intervenir para una cuestión que también ha dicho Trino, relacionada con esa anécdota que ha contado ese ingeniero de minas, y mi intervención va en la línea que muchas veces he manifestado. Tenemos que educar a nuestros ingenieros de minas, tenemos que educar a nuestros geólogos, tenemos que educar a todo el mundo que esté relacionado con la ciencia de la Tierra, y ya que no existen asignaturas vinculadas con el patrimonio geológico y minero y paleontológico dentro de ese geológico, pues yo creo que hay que hacer una labor importante en ese sentido, y no estaría de más pues organizar algo en este ámbito, bueno, pues con los directores de las propias escuelas de minas. Se ha creado ahora una asociación que se llama algo así como Vida y tal, en la que se va a hablar de la importancia de los georrecursos para el desarrollo actual y futuro, y todo ese tipo de aprovechamiento, y se va a llevar hasta documentales y hasta los propios libros de texto. Bueno, yo creo que se puede y se debe aprovechar un poquito todo esto, porque estoy de acuerdo con él. La cultura en el ámbito del patrimonio geológico y minero y paleontológico que tienen nuestros titulados deja bastante que desear, y muchas veces, si eso se supiera, se podría arreglar bastante y subsanar el problema. Así que en esa tarea estamos. Sí, desde luego, Luis, que vamos, que parece mentira que los ingenieros de minas fueran los primeros arqueólogos, paleontólogos y demás, y en fin, que todo eso se nos haya quedado por el camino. Solamente hay que mirar a Casiano del Prado y a otros, a todos los que hicieron el mapa geológico en el 19, que fueron los pioneros en muchas de estas cosas, y mira dónde estamos ahora. Efectivamente. Enrique, puedes intervenir. Vale, gracias. Bueno, quiero saludar a todos y a todas, y felicitar también a Trino. En relación con lo que estaba comentando antes Isabel y tú, Pilar, y que se ha mencionado, bueno, y que ha mencionado Trino varias veces, y Arturo, el tema de las competencias a nivel nacional, a nivel de las comunidades, a nivel de las provincias con las diputaciones y de los municipios. O sea, esas están bastante claras por la ley. Otra cosa es que luego las personas en concreto que hay en cada, digamos, administración con sus tareas no las cumplan porque no tienen dinero, eso que es una buena excusa siempre, o porque no tienen los especialistas adecuados, o porque no les da la gana, o porque hay conflictos de intereses. Hay montones de situaciones en diferentes comunidades autónomas. En el caso de Navarra, fijaros que está en que junto al País Vasco, que tiene su inventario bien hecho, ya desde hace bastantes años, que luego el IGME pues, ha colaborado, pero lo hicieron bastante bien, vamos. Y Aragón, que también tenía un inventario preliminar y que luego ha hecho otro, y Navarra queda ahí en medio. Esas son tareas de las comunidades autónomas. Y el IGME ha hecho de otras comunidades en las que la comunidad misma no lo asumía, o que decían que no iban a poder, digamos, actualizarlo o transformarlo, digamos, la valoración para que sean compatibles con la metodología última que se aprobó después de la ley del 2007, ¿no? Para que se puedan comparar a nivel de todas las comunidades, como pasó, por ejemplo, con la de Cataluña, que había un inventario anterior
que hubo que ajustar un poco, ¿no? Entonces, hay comunidades que sí que lo han hecho, Navarra no lo ha hecho por la razón que sea. Y todos somos conscientes de que allí hay muchísimas cosas que deberían estar ya protegidas, pero esa protección es competencia de la comunidad autónoma y no hay más. O sea, que es así. Si no lo hacen, entonces pues lo que estabais diciendo, lo que ha dicho Arturo también, hay que insistir, hay que educar y supongo que será tarea de los que están trabajando en las zonas allí, pues de que intentar conseguir que la administración pues asuma su responsabilidad. Es que no nos queda otra, es lo que hay. Y todo lo demás van a ser excusas pues para derivar la atención hacia otra cosa, pero el conflicto es ese, sobre todo. Y luego está el tema de la legislación esta ambigua que se generó con la ley del año 85, con nuestro querido Emiliano Aguirre, que ha muerto hace poco, pues él con toda su buena intención puso aquello de que todo lo que tenga en relación con la historia del hombre y sus antecedentes, y entonces ahí, pues porque entonces no existía el conjunto de conocimientos que tenemos ahora, y por culpa de eso, pues ya se metieron todos los fósiles en la ley de patrimonio histórico. Pero luego hay una de 2007 que deroga todas las anteriores que entran en conflicto. O sea, que es una de las cosas que no sabemos por qué desde el 2007, si hay una disposición derogatoria, y hay otras legislaciones anteriores en conflicto que ya deberían haber sido pues, corregidas las consecuencias que ha habido después, ¿no? Y era lo que teníamos un poco de esperanzas con esta nueva ley bueno, que eran más que de patrimonio cultural, como debería ser, la habían hecho como unas modificaciones a la ley de patrimonio histórico, que yo tampoco sabía, como ha dicho Luis, que ya va a ser abandonada. No sé si eso es ya confirmado. No. Luis, ¿quieres intervenir y aclararnos ese punto, por favor? Bueno, yo le acabo de mandar, porque Mariano ha preguntado por el chat, el comentario que he hecho yo lo he hecho en relación con un artículo que leí hace no mucho tiempo, una semana o dos, en el diario.es, en el que se comentaba por qué se echaba la ley hacia atrás por parte del ministro de Cultura AIZ, y que los visos que habían era de que no era el momento ahora. Entonces, si queréis os puedo mandar, claro, os puedo mandar el enlace para que lo leáis, porque ahora mismo no recuerdo con exactitud cuáles eran las razones, pero en el artículo lo que venía a decir es más o menos por qué se echaba atrás la ley. Y bueno, la verdad que algunos teníamos muchas expectativas en que esto pudiera cambiar, y bueno, pues ahora lo van a meter otra vez en un cajón y vete tú a saber cuándo lo vuelven a sacar. Si queréis, ahora lo tengo en el WhatsApp, os lo paso para que lo podáis leer. Sí, incluso Luis, por si hubiese alguno de los presentes que no sea socio de la SEGIN, aquí en el mismo chat podrías pegarlo para que si alguno de los que están aquí la quieren consultar, pues tengan acceso a ese enlace desde aquí. Vale, pues ahora lo intento subir, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ¿hay alguien más? No veo ninguna mano levantada más. ¿Hay alguien que quiera...? Paco está levantando. ¿Eh? Paco, a ver, ¿dónde está? Sí. Ah, Paco, Sí. Paco. Bueno, Paco. es muy tarde ya y ya me había oído sobre esto. Nada, respecto a lo que ha dicho Enrique sobre patrimonio cultural o ley de patrimonio histórico, ley de patrimonio natural, bueno, pues un aviso. La ley de patrimonio cultural, por desgracia, si lo habéis leído, porque tanto Enrique como yo hemos trabajado en esa ley, no protege los yacimientos paleontológicos. Porque si veis el apartado de sanciones e infracciones y tal, no se habla nada de la conservación del patrimonio geológico. Solamente habla del patrimonio paleontológico en una definición de patrimonio geológico, y también habla de patrimonio paleontológico expresamente en la figura legal de monumento natural. Y ya está. Es decir, ojo con eso, que la ley de patrimonio natural no protege el patrimonio paleontológico ante un juez, etcétera, etcétera, porque está incompleta. Como sabe Enrique, lo hemos intentado arreglar
metiendo un capítulo en esa ley, en la última remisión, que fue en el 2013, creo que fue, de un capítulo sobre patrimonio geológico mueble, donde incluíamos el patrimonio paleontológico y, por ejemplo, también los meteoritos. Y no tuvimos éxito. Sin embargo, la ley de patrimonio cultural en algunas comunidades, como la mía, que ya me habéis oído muchas veces, pero siempre lo tengo que decir, sí protege el patrimonio paleontológico perfectamente, porque a raíz de la ley del 85 de patrimonio histórico, algunas comunidades autónomas han cogido por el patrimonio paleontológico dentro de la ley, nuevas leyes que han redactado de patrimonio cultural. En concreto, la de Murcia se redactó y se aprobó el mismo año que se aprobó la de patrimonio natural a nivel nacional, que fue en el 2007. Desde entonces, el patrimonio paleontológico está perfectamente protegido en la región de Murcia. Hay naves donde se conservan los hallazgos, etcétera, etcétera, del patrimonio paleontológico. Se han declarado un montón de bien de interés cultural. Los investigadores tienen su derecho a investigar previo al permiso que se le dé el servicio servicios de patrimonio histórico. Y además, y ya termino, el jefe de los arqueólogos es mi compañero Gregorio Romero, que es un geólogo. Por lo tanto, la región de Murcia es un ejemplo de protección del patrimonio paleontológico por una ley que es verdad que yo considero que el patrimonio paleontológico, y termino, es un patrimonio natural, pero lo que no tenemos que hacer es que por esa dicotomía, si es natural o cultural, se quede desprotegido, como puede ser que pase en Castilla y León. Sí. Hay una cosa muy importante, Paco, perdona, pero la ley de patrimonio natural tampoco protege los parques naturales, tampoco protege los parques nacionales, o sea, no protege nada. Lo que establece son las pautas que tienen que seguir las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia. En cualquier comunidad autónoma en la que no se está cumpliendo la ley de patrimonio natural, o sea, que deberían ellos determinar qué es lo que quieren proteger y cómo hacerlo y pasar su propia legislación. Hay algunas comunidades que lo han hecho y hay otras que no lo han hecho, que prefieren seguir con las estructuras generadas por la ley de patrimonio histórico del 85, como es en Murcia. Y vale que por supuesto que han funcionado bien en algunas situaciones para conservar cosas, pero no es como se debería haber hecho. Está claro, no puede, es como si conservas una manzana como si fuera un limón y gracias a eso como se ha conservado, pues estoy contento, ¿no? Pero es que no es un limón, es una manzana. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas sabiendo que se están haciendo bien. Y tú no le puedes convencer a la gente, al público, a la sociedad de que los fósiles son patrimonio histórico porque no son resultado de la actividad humana. O sea, que es que me da igual. O sea, que es que son lo que son y la naturaleza hace sus cosas y la actividad humana genera otras y ahí está la diferencia y punto pelota. Sí, bueno, pero por esa aproximación con el tema geológico de las piedras y tal, porque fíjate, otro tipo de seres vivos y tal que nadie pone en duda de que haya que preservarlos, ¿no? Yo ya simplemente, y yo creo que con esto ya por la hora que es, cerraremos este interesante debate. A raíz de lo que habéis comentado de la custodia por parte de las administraciones, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Paco, que sí que en Murcia sí que hay un lugar donde se depositan y demás. Me gustaría preguntarle a Trino, él cómo tuvo acceso, además de las excavaciones, a algunas piezas que estudió, porque la verdad es que en el momento actual, viendo esto que nos comentan los compañeros, resulta un poco preocupante. O sea, sí, puedes estudiar una excavación, pero si quieres estudiar, como en tu caso, pues una especie, realmente me parece un poquito complicado, ¿no? Yo siempre excavaba con permiso oficial. Sí, pero además de excavar, también tuviste acceso a algunas colecciones y demás, ¿no? Sí, claro, pero bueno,
yo sí, bueno, por partes. Excavaba con permiso oficial y en ese permiso oficial hay siempre una coletilla donde te dice dónde tienes que depositar el material encontrado. Y eso se ha cumplido. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que he tenido acceso a colecciones, por ejemplo, en el País Vasco, pues en su momento era Aranzadi. No sé si, ahora yo creo que también sigue siéndolo. Y entonces Altuna pues me dio todo tipo de facilidades para estudiar, fundamentalmente el material de Caín, pero también de otros sitios. En Cataluña, pues la cosa es un poco distinta, porque en Cataluña es curioso que hay muchos museos locales. Pues había un museo en Banyolas, otros museos diocesanos, y luego estaba el CSIC en Barcelona, donde Villalta tenía una buena colección que se ha salvado, me parece, y luego estaba el Instituto de Paleontología, que ahora se llama Instituto Miquel Crusafont, que, bueno, fue un poco depredador, ¿no? Porque tenía material de toda España, y yo tenía acceso y es verdad que tuve acceso sin ningún problema a todo el material. Luego había otros sitios que no citaré, pero donde, oye, aquí el material de oso, sí, pues mira, ahí en tal sitio y hay un cajón de madera, y era un cajón de madera de 1 metro, era de forma cúbica más o menos de 1,20 m de arista, y ahí habían tirado todos los restos de oso. Y lo miré y me dice el arqueólogo, llévate lo que quieras, porque los osos no nos interesan. Yo creo que eso ha cambiado, pero bueno, las cosas han sido así. Yo desde luego no he tenido ningún problema para estudiar cosas fuera de lo que yo encontraba directamente. ¿Era eso lo que preguntabas? Sí, bueno, y ahora con esta diferencia entre comunidades autónomas, me planteaba que si tú crees que, o igual Isabel me lo puede contestar, si para un investigador que imagínate quiere estudiar una especie en concreto en un territorio como sería la península ibérica, si es posible o solo lo puede estudiar en el ámbito de una excavación o de las excavaciones en las que esa persona intervenga, porque la verdad que se me antoja... Bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que hay alguna comunidad, y líbreme Dios por lo que voy a decir, que yo creo que ha apretado demasiado la legislación. Entonces, pues por ejemplo en Aragón, es que no te puede llevar del campo una china, un canto rodado. Yo creo que es un pelín excesivo. Formaciones, yo no estoy hablando de fósiles, pero formaciones extensivas, que ves afloramientos de kilómetros y kilómetros, coger unas muestras litológicas, porque hasta eso está controlado, ¿no? Es verdad que Aragón ha salido de ser objeto de depredación por universidades no españolas, universidades foráneas. Yo creo que, bueno, puestos a elegir, prefiero que se pasen a que se queden cortos. Yeah. O sea, prefiero que sean más restrictivos. Aunque yo entiendo que, bueno. Ya. Bueno, pues... No sé si te he respondido. Sí, que está complicado, vaya. Sí, bueno, pero... Pues... Sí, es decir, y hay, bueno, comunidades que es un verdadero problema. Es decir, que a veces son un poco problemáticas. Yo sé que ha habido problemas con el yacimiento de Fonelas. Sé que ha habido problemas. No, el problema con Fonelas es que como la comunidad autónoma te tiene que dar la Junta de Andalucía te tiene que dar el permiso de excavación, pues en este caso no nos lo daban porque tenía que pedirlo, tenía que ser el responsable de la excavación un arqueólogo. Y entonces nuestro paleontólogo se negó a que fuese un arqueólogo y ahí fue el choque que hubo, ¿no? Y no es lo que... entrar, ¿no? Lo sabía. Yo ya sé que aquí hay arqueólogos
pero yo creo que son arqueólogos comprensivos con nuestros problemas en los yacimientos, sobre todo en los de vertebrados, ¿no? Que tienen ese tipo de metodología de excavación más arqueológica que paleontológica, que de paleontología de invertebrados, vamos. Y que Mariano me perdone. Bueno, sí, pues sí, lleva razón. Además, una metodología de un yacimiento de esta naturaleza es muy distinta de otro de naturaleza arqueológica, es muy distinta, con lo cual es normal que cada uno se dedique a lo suyo. Sí, pues pero bueno, nada. de hecho en Aragón, si tú vas a excavar o si vas a trabajar en un yacimiento de invertebrados, pues pides un permiso, te lo dan y ya está, o sea, no hay ningún problema. Luego tienes que depositar las colecciones en el museo que ellos te digan, que actualmente es el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, pero lo tienen pues bien regulado y bien organizado. No así, pues yo no sé, en Extremadura o en Cantabria o en Asturias, ¿no? Que te envían al Museo Provincial. Y eso ahí es el peligro, ¿no? Eso que contaba Trino de que le daban ese cajón para meter los huesos, pues en algunos sitios más o menos que sigue pasando así. Sí, pero no era para meter los míos, ya estaban metidos ahí. Pero en fin. Por eso. En fin, bueno. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar por concluido el encuentro con el patrimonio geológico. En esta ocasión ha sido geológico y no minero, pero bueno, hay que agradecer a Trino que se prestara a darnos esta charla, que ya ves que a todo, no solo al público entregado que tienes, sino a los profanos, pues bueno, también les ha gustado tu charla, que es un tema muy interesante, que llama a todo el mundo la atención, que realmente espero que en el yacimiento de Amuchate, que tú también conoces, pues que se llegue a conseguir no solo una protección eficaz y efectiva, sino también una puesta en valor que realmente conciencie a la sociedad de la importancia de ese patrimonio tan desconocido, ¿no? Y también agradecer a todo el mundo que ha intervenido en el debate, que hoy ha estado especialmente interesante, y ya veis que nos hemos ido casi una hora de la hora de fin prevista. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. En cuanto lo tengamos listo, subiremos el vídeo de la conferencia de Trino y del posterior debate. Y nada, y os emplazamos a la próxima ponencia que se dé en el marco de estos encuentros con el patrimonio geológico y minero. Muchísimas gracias a todos y que paséis buena noche. Muy bien, igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós.